que tenga la estimación pertinente y comenzamos. En la clase de hoy vamos a ver un nuevo tipo de funciones que están dentro de la familia, la que se entiende como de potencia, la exponencial y los logaritmos. Ya habíamos hecho en cierta manera la introducción de dónde aparecían estas funciones, por el caso de las raíces, que habíamos dicho de que la raíz era preguntarnos qué valor teníamos que obtener para poder, con un ejemplo muy sencillo, ¿qué pasaría si yo tuviera una raíz enésima de A? La pregunta era, ¿qué término era ese resultado? La raíz de A. También habíamos visto el caso de qué pasaba cuando teníamos el B elevado a N, que era preguntarse qué valor obtenía yo al elevar un número a un cierto valor. Y hoy día vamos a definir el problema de qué pasaría si yo me estoy preguntando ahora el valor del n. Y eso abre la puerta ahora a entender otros conceptos, como el logaritmo. Pero antes de eso, vamos a partir con un concepto más sencillo, que es el de la exponencial. ¿Ya? Entonces vamos a partir con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen que cumplir un cierto criterio. Vamos a definir que va a haber un número positivo mayor que 0 y que siempre tiene que ser distinto al 1. Es la única condición que tiene que haber. Un valor de A mayor que 0, positivo, siempre positivo, y distinto de 1. Y vamos a definir la siguiente ecuación, el A elevado a X, donde el X puede ser cualquier valor. ¿Por qué lo definimos como distinto de 1? Porque si fuese un 1, me va a quedar siempre el 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por sí mismo. Entonces, para no entrar por lo menos en ese problema, lo vamos a definir distinto de 1. Y siempre es positivo. Vamos a definirlo primero en el caso del que sea positivo. Entonces, la función que vamos a definir, no es imaginemos que es f, pero teta, ¿ya? Que va desde los mínimos de los reales, puede ser cualquier valor, el x, y como resultado siempre nos va a dar la función un valor del 0 hacia el infinito positivo. Con esas condiciones, con que la a fuese positivo y distinto de 1. Y lo que va a hacer esta función, si nosotros consideramos que el a es positivo, lo que va a empezar a generar va a ser la función exponencial. El a imaginemos que valga 2 y nos queda un 2 elevado a x. Si el x va desde imaginemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, me sigue dando un número positivo, porque me va a quedar un 2 elevado a menos 1, un 2 elevado a menos 2, un 2 elevado a menos 3, que es de la forma 1 partido en 2n, o 2x. Si el x fuese positivo, lo que voy a obtener va a ser el mismo resultado. Voy a obtener siempre un resultado positivo. Si el x es 10, 100, 20, 30, lo que sea, sigue dando un número positivo. Por eso decimos que el resultado de la x siempre va a dar como resultado un número entre 0 y el infinito positivo. Cualquier número positivo, sí o sí. Ahora, esa es la definición de una base exponencial. El a puede ser cualquier número que sea positivo y distinto de 1. El problema está cuando nosotros tengamos que definir o ustedes tengan que dibujar o tomar o considerar ciertos valores, como el 3 raíz de 2. Si yo les digo en la tabla de los números reales que me orienten dónde está el 3 raíz de 2, puede que se complique. O peor aún, el 2 elevado a raíz de pi. Porque dijimos que la base tenía que ser positiva y que el x eran todos los reales. Reales, incluyendo los números que son irracionales. Esos son los números reales. Entonces puede ser raíz de pi. El problema es encontrar ese valor. Pero imagínense que realmente quieren encontrar ese valor y lo tienen que poner. Entonces, una forma de poder considerar eso es en vez de escribir el a elevado a x, es escribir el a elevado a r, donde el r va a ser menor que el x.
Eso nos va a servir en cierta manera para poder dibujar el número correctamente. Sabemos que pi es 3,1416, pero aproximando muy burdamente, podríamos decir que puede ser 4, tirado para arriba. Y los que haría un raíz de 4, que sería 2. Aproximadamente estaría en el 2 elevado a 2. Más o menos un margen de error. Entonces cualquier número, aunque sea muy difícil de poder encontrar, lo podemos definir con un supremo, con un ínfimo, con un vecino cercano. Recordando que esta parte de lo que estoy hablando no es el objetivo del curso. Definir la ubicación de los puntos no lo es. Eso es matemática más básica. Pero abre la ventana a poder definir los valores de la función exponencial. Ahora, como modo de ejemplo, vamos a agregar una hoja que sea cuadriculada y vamos a definir la siguiente función. 2 elevado a x. Entonces vamos a tener los valores de el recorrido, los valores del dominio y la función. Cumple con las condiciones de que la base, lo vamos a llamar base al número que está en la parte de abajo, es positiva, distinta de 1, y el x son todos los reales. Entonces cuando el x vale 1, ejemplo, cuando el x vale 1, el resultado me va a dar 2. Cuando el x vale 2, el resultado me da 4. Cuando el x vale 0, me da 1. La función. Cuando el x es negativo, me empieza a dar números muy bajos. Nunca va a llegar a 0. Aquí está mal hecha la gráfica. Pero la función exponencial es de esta forma. Tendiendo a 0, para el infinito negativo. Esa es la función exponencial. Toda función que tenga esta forma, que vaya creciendo muy rápidamente, más rápido que una función lineal, podemos considerarla como una función exponencial, pero también considerar qué pasa en el extremo inferior. ¿Ya? Puede ser el 3 elevado a x, el 4 elevado a x, el número que ustedes quieran. Pero una pregunta hacia ustedes. ¿Habrá otro número? ¿Habrán números? Sería realmente la pregunta. ¿Habrá algún tipo de número que elevado a algo sea otro comportamiento? Que sean mayores que 0. Recuerden, ax, donde el a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Pero mi pregunta es, ¿las funciones exponenciales todas van a ser de esta forma? ¿Con el a de esa forma? ¿Con un a positivo y distinto de 1? ¿O ustedes se imaginan que puede haber uno que sea distinto? Quizá con las fracciones. ¿Como cuál? Así Las que, tira una no fracción. sé, Ejemplo, el 2 se puede escribir como 4 partido en 2. pero las que están entre 0 y 1. Ya, eso. Números entre 0 y 1, donde el numerador es más bajo que el denominador. ¿Por qué? Porque en números que sean entre 0 y 1, ejemplo el 1 medio, lo que va a pasar es que a medida que vamos multiplicando realmente no va a crecer, va a disminuir. Basta con que vean el ejemplo del 1 medio elevado a 1 o el 1 medio elevado a 2. El 1 medio elevado a 2 es menor que el 1 medio. Entonces a medida que crece realmente decrece. A medida que el x aumenta, la función no crece sino que decrece. Y ese es el caso de esta exponencial. Hay exponenciales que van al revés, que en vez de crecer decrecen, pero son para los casos donde la va entre 0 y 1. Y en todos los problemas que hemos hecho en clase, así cuando estamos definiendo conjuntos, funciones cuadráticas, el discriminante o algún otro tipo de desigualdad de ecuaciones, yo siempre he dicho, tengan cuidado entre el 0 y el 1. O entre el -1 y el 1, realmente.
porque son otro conjunto, así es como otro universo de números, así son números también, igual que todo, pero se comportan distintos, sobre todo con las potencias multiplicado por sí mismo. ¿Ya? Entonces, siempre que comparen, uno está acostumbrado a comparar con el 1, el 2, el 10, el 20, el 30, tomar esos números, pero uno tiene que tener también la sutileza de qué pasa entre el 0 y el 1, o entre el menos 1 y el 0. Entonces, las exponenciales normales con base mayores que 1 es la forma habitual, y para bases, eso quiere decir para la que va entre 0 y 1, tenemos estas funciones que van decreciendo, pero siguen siendo funciones exponenciales. Por si acaso, exponencial no significa que siempre crezca. También la podemos considerar de esa forma, que vaya decreciendo en sentido contrario. ¿Alguien no lo entendió? ¿Todo bien? Entonces las funciones exponenciales, ¿sí? Profe, yo me perdí en la parte de la... Donde se explicaron el tema de las fracciones. Ya. Vamos a usar un ejemplo con valores y ahí lo vamos a dar cuenta inmediatamente. Vamos a hacer dos ejemplos. Si nosotros consideramos una mayor que 1, ejemplo el 3, y yo quiero dibujar el 3x, lo que voy a obtener va a ser que para el 1 me va a dar 3, vamos a poner acá el 1 me va a dar 3, para el 2 me va a dar 9, para el 3 me va a dar 9 por 3, 27, y va a empezar a aumentar. Esta es la función para un número mayor que 1, en este caso el 3 elevado a x. Ahora, lo que estamos hablando es qué pasaría si fuese una fracción. Que el numerador, porque fracciones pueden ser cualquiera, pero que el numerador sea menor que el denominador. En ese caso, cuando reemplazamos en 1, lo que va a pasar es que va a dar un medio. Cuando vale 0, cuando el x vale 0, me da un 1. Ahí está el 1. Cuando vale 2, el x, me queda un medio por un medio, que es un cuarto, que es menor que un medio. El y me da un cuarto. Y así voy a empezar a reemplazar y van a tender a 0. Entonces la exponencial realmente no crece, sino que decrece. Y eso solamente pasa cuando la base es un número entre el 0 y el 1. Porque los números entre el 0 y el 1, al multiplicarse por sí mismos, decrecen, no aumentan. Al contrario que un número mayor que 1. Un 3 por sí mismo aumenta, me da 9. Pero un medio por sí mismo me da un cuarto, disminuye. ¿Se entendió? Sí, o sea, que entonces no es exactamente como una reflexión, pero lo parece. Es una reflexión en el eje X, sería como la función par, así como si uno trata de buscarle alguna explicación, es como el reflejo respecto al eje Y, eso. Ya, muchas gracias. No es la reflexión, así como no, es un comportamiento totalmente distinto. Claro. Ya. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Entonces, hacer estos gráficos. La idea es que ustedes los traten de hacer ustedes por sí mismos. Les voy a dar un par de minutos para que empecemos a jugar y ustedes graficar esas funciones que están ahí. La primera ya la usamos como ejemplo, porque el caso genérico es de esta forma, porque sabemos que para el 2, para el 1 los va a dar un 2, y para el 2 los va a dar un 4, y para el 3 un 8, y así sucesivamente. Entonces, de esta forma. La duda está para la siguiente. ¿Qué va a pasar con ese valor? ¿Qué va a pasar con la función 2 elevado a valor absoluto? ¿Alguna idea? ¿El valor absoluto cuándo no cambia? ¿Cuándo se mantiene igual? Cuando x es mayor que 0. Cuando el x es mayor que 0.
Y el x mayor que 0 es esta zona que está acá. Entonces, para esa zona, la función se va a comportar igual que la anterior. 2x, porque no va a cambiar el x. Entonces, para esa zona va a ser igual, se va a comportar igual. La duda es para el lado de acá, para los x menores que 0. ¿Qué pasa cuando son x menores que 0? ¿Cómo queda el valor absoluto? Con un signo adelante negativo. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros empezamos a reemplazar? Ejemplo con el -1, el -2, el -3. Lo que va a pasar es que se forma el espejo en el eje y quedaría de esta forma. No es una función cuadrática por si acaso. Puede que se parezca, y dependiendo mucho de su dibujo, pero no es una función cuadrática. Porque tiene otro tipo de pendiente, otro tipo de punta. No es lo mismo una función así que una función que sea como así. Y tampoco es así. Como que está en un punto medio. Entonces no está descrita como una función cuadrática. Es una función exponencial. Pero ¿entendieron esa parte del valor absoluto? El negativo lo que va a generar es que sea de la forma un 2 elevado a menos x. Pero este x es negativo. Puede ser el -1, el -10, el -20. Entonces se va a comportar igual que el 2 elevado a x, para el lado positivo. Si el positivo se comporta así, no va a disminuir, sino que va a crecer hacia el otro lado. Al contrario, ¿qué pasa si hay un negativo afuera? Ese negativo, ahora si fuese un 2 elevado a menos valor absoluto de x, lo que va a generar es que el positivo va a quedar positivo el valor absoluto, pero va a cambiar de signo. Entonces se va a comportar como la parte negativa del exponencial. Como esta parte que está acá, que lo voy a poner en verde, se va a comportar en esa forma. Va a disminuir. Basta con que reemplacen un número, ejemplo, el 5 o el 10. Me va a quedar un -10, un 2 elevado a -10, un 1 partido en 2 elevado a 10. Algo muy pequeño. Y para números negativos, el valor absoluto lo vuelve a convertir en positivo, entonces también se comporta de esa forma. Entonces este ejercicio, estos dos ejercicios los dan a entender que cuando el número es negativo, un 2 elevado a algo negativo, así ejemplo un 2 elevado a -2, es exactamente lo mismo que decir un medio elevado a 2. Es el caso entre el 0 y el 1. Por eso los números entre 0 y 1 son tan raros, porque en vez de crecer van decreciendo, van disminuyendo. Y por eso el ejemplo cuando es el 1 partido en 3, o un número más raro. A ver, vamos a poner. Estoy pensando para escribirlo bien. El 1 partido en 3 no, elevado a x. Recién habíamos dicho que de esta forma. De esa forma así. Pero eso se parece exactamente igual que la 3 elevado a x negativo. Porque ese menos significa que está el 3 está en el denominador. Entonces hay una semejanza de lo que hablamos recién. ¿Qué pasa con los números que son menores que 1? ¿Ya? ¿Qué otros casos más pueden haber? ¿Qué pasa si las desplazamos? Ya sabemos desplazar funciones por si acaso, ya lo hemos visto. ¿Qué pasa si le sumo +3? Cualquier exponencial, vamos a ver dónde está el caso general. Voy a borrar acá. Y voy a borrar los colores. Para cualquier función que sea de esta forma exponencial, el +3 lo único que va a hacer es desplazar la 3 espacios hacia arriba. El -3 la desplaza 3 espacios hacia abajo, porque está restando 3 unidades a la función. Está sumando 3 unidades a la función.
¿Y qué pasaría si el más 3 estuviera sumando adentro de la función? No a la función, sino que dentro del término de la variable. Lo que va a generar es que también lo habíamos visto, la va a desplazar 3 unidades hacia el lado izquierdo en este caso. Entonces, si se dan cuenta, con todo lo que hemos hablado en todas las clases, aunque sea una exponencial y le tengan miedo, realmente es una función más, ¿no? Que tenía un cierto criterio. El e elevado a x, el e es un número Euler, es un número bien especial, que está mucho en la naturaleza, y una representación podría ser el 1 más 1 partido en n, elevado a n, si no me equivoco. Y como límite, cuando n tiende a infinito. Y es 2,70 y algo aproximadamente, 2, y algo. Pero es un número. Uno cuando ya lo ocupa ya ni siquiera ve cuánto vale el valor, sino que un número es. Pero aproximadamente es 2, y algo. Entonces es una base positiva mayor que 1, 2, y algo. Pongámosle 2,7, 2,6 elevado a x. Y cumple exactamente el mismo criterio de la función. Es solamente para entender eso de Euler. Este se le conoce como el número de Euler. Hagan un chequeo, busquen en internet, en Wikipedia, averigüen un poco sobre Euler y las aplicaciones que tienen en YouTube, está lleno de videos, y hablan sobre dónde se representan estos números en la naturaleza. Ya vimos el caso de qué pasaba con los números que sean menores que 1, entre 0 y el 1, que la exponencial va a decrecer. También hablamos de qué pasaba cuando a una función le agregamos un término. En vez de sumar le estamos restando. Va a hacer que la función se desplace hacia abajo. Ya vimos recién el caso del valor absoluto. ¿Qué pasaba con este valor absoluto? Es igual que el 2. Fíjense, el 2 y el 2, y algo son iguales, el mismo comportamiento. Entonces, si la con valor absoluto era de esta forma, no como parábola, sino como exponencial, como más puntiaguda, el e elevado al valor absoluto de x más o menos va a tener la misma forma. Y el con negativo. Entonces no es tan complicado trabajar con la exponencial al fin y al cabo. Es un miedo innecesario que le teníamos, pero es una función. ¿Sí? ¿Cómo quedaba cuando se sumaban el exponencial? ¿En cualquier número? En el ejemplo 5. En el ejemplo 5. Ya. Vamos a hacerlo. Imaginemos que tenemos el 2, el 2, el 2 elevado a x. Cuando vale 1, sabemos que vale 2. Cuando vale 2, sabemos que vale 4. ¿Sí o no? Y así sucesivamente para acá. Voy a hacer una tabla, porque esto con tablas sale de una. Tengo el valor del x y tengo el valor del 2 elevado a x. Cuando el 1 me da 2, cuando el x vale 2 me da 4, cuando el x vale 3 me da 8, cuando el x vale 4 me da 16, cuando vale 5 me da 32 y voy a hacer uno más, el 64. Ya. Ahora, si yo no es x y ahora es x más, vamos a poner x más 1, vamos a partir con el x más 1, lo que va a hacer es desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del número. Pero podemos fijarnos en la tabla. Cuando el x vale 1, me da 4, porque 1 más 1 me da 2 y un 2 elevado a 2 es 4. Después me da un 8, un 16, un 32, un 64. Se desplazó un espacio. Fíjate que estos valores se desplazaron un espacio. Acá. Están desplazados. Entonces, si antes le costaba recién para el x2 llegar a 4, ahora con el 1 ya llega a 4 inmediatamente. Entonces, si antes le costaba con el 2 llegar a 4, ahora con el 1 automáticamente llega al 4. Se desplaza hacia la izquierda. Ese es el problema con ese signo, que no es como el caso del sumarle a la función. Porque al sumarle, intuitivamente, si le sumamos se va para arriba, si lo restamos va para abajo. Cuando hacemos dentro de la variable la suma, lo que va a hacer es que va al sentido contrario. Y en este caso, si nosotros sumamos un más 3, lo que va a desplazar es a la función 3 espacio hacia acá.
¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Entonces ahí están todos los ejemplos. Ahora, algunas de las propiedades que podemos entender, que algunas son muy básicas, es que cuando el x vale 0, me da 1, independientemente de la base. A elevado a 0 siempre me da 1. Entonces, independientemente del valor, recuerden que la A tiene que ser estrictamente mayor que... tiene que ser positivo. Para no enredarse y distinto de 1. ¿Qué más sabemos? Y estas son consideraciones para la A mayores que 1. Tengan cuidado con eso. No, para menores que 1 puede ser que no algunas no cumplan. La función siempre es positiva. Fíjense que siempre hemos estado dibujando para el lado positivo, para la parte superior del i. Nunca hemos tocado la parte de abajo de ninguna exponencial. A menos que la desplacemos hacia abajo, así menos 2. De ahí no tendría sentido, ahí se desplaza hacia abajo. Pero estamos hablando de una función que no está compuesta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, si solamente tiene esta forma, no de la forma x menos 1, porque eso ya no es una exponencial pura. Si es una exponencial pura, siempre va a ser mayor que 0 los resultados, siempre va a ir al eje positivo del i. El 0, una base elevado a 0 siempre me va a dar 1. Y el a elevado a 1 siempre me va a dar el a, que es sentido común. La función va a ser biyectiva, aunque no se dieron cuenta, la función es biyectiva. ¿Por qué? Porque la función exponencial, voy a dibujarla ahí, la función exponencial, primero, todos los valores del i, del conjunto del i, que pertenezca, recuerden que son los reales positivos solamente, si tienen un elemento en x. No hay ningún i que esté sobrando, que no se pueda generar, positivo. También, para dos valores de x distintos, tenemos dos valores distintos de y. Porque siempre crece o siempre decrece, no es constante. Por lo tanto, si la función no es constante, es inyectiva. Solamente las funciones que son constantes no son inyectivas. Por lo tanto, si es sobreyectiva o inyectiva, es biyectiva. Y la función crece. Recuerden que dijimos que solamente iba a crecer cuando eran mayores que 1. Por eso está la segunda condición que la voy a poner en morado. Ahí. Estamos hablando de, en ese caso particular, si cumple eso y eso. Ya sabemos que cuando es menor que 1 no son así. Y tiende al infinito positivo y tiende a 0 por el infinito negativo. Para números que se tienden al infinito negativo, tiende a 0, y para mayores tiende al infinito positivo. Y ahora el otro caso, para menores que entre 0 y 1. Sigue siendo biyectiva, pero en vez de crecer, decrece. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y también lo infinito, que es lo único que diferencia. Eso es lo único que diferencia de una función, la voy a dibujar acá, que sea así, aquí una que sea así. Siguen siendo mayores que 0. El 0 me da siempre 1. El elevado a 1 siempre me va a dar el mismo base. Es biyectiva. En vez de crecer, decrece. Y en vez de tender al infinito negativo, tiende a 0. Este tiende a infinito positivo. Va para arriba. Y la otra, mientras crece al x positivo, el i aumenta. Mientras que cuando el x aumenta, el i tiende a 0. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero ahora vamos a entrar a la otro tipo de función, a la función logarítmica. Fíjense en lo que habíamos hablado en clases anteriores. ¿Qué pasaba con esta combinación? El i igual a ax. Habíamos hablado de lo que era la potencia. Recién hablamos de esta función. También hemos hablado de qué pasa en el caso de xi elevado, el i elevado o raíz de x, raíz equinésimas de i igual a, que era el caso de las raíces, pero en ningún momento los hemos preguntado sobre, en este caso, el x, la raíz.
Y para eso aparece el logaritmo. Es cuánto vale el x si el logaritmo de a de y. ¿Cómo se lee esto? El logaritmo de a es la base. Era la base que nosotros siempre hemos trabajado. Y que los que nos estamos preguntando, o uno se debería preguntar siempre que hay un logaritmo, es decir, la base es a, entonces, ¿por cuánto tengo que elevar el a para llegar al i? Y eso es simplemente, si uno lo ve así, ya el logaritmo se hace sumamente fácil. No es tan complicado. Ejemplo, logaritmo de 3, 9. Es preguntarme, ¿por cuánto tengo que elevar al 3 para llegar a 9? Me estoy preguntando la potencia, que sería 2. Y esa es la función logaritmo. No es tan complicada. Ahora que uno entiende que yo me puedo preguntar, ejemplo, del x, n y el i, yo me podría preguntar la potencia, me podría preguntar el x, que era la raíz. Ahora me estoy preguntando el n. Logaritmo de x para obtener el i, el n. El triunvirato entre el x, el y y el n. Me estoy preguntando ahora el n. Antes me preguntaba el y, me preguntaba el x, ahora me estoy preguntando el n. Y para poder obtener el valor del n es el logaritmo. Y eso es todo. ¿Ya? La función... ¿Cómo ver la función logaritmo? Podemos ver lo siguiente. Sabemos sobre la función exponencial. Esta es la función exponencial, que la vimos recién. De la forma a elevado a x. La función logarítmica, al contrario, yo me estoy preguntando qué valor tiene que tener el i, que sería nuestra función, la voy a poner en rojo. Lo que yo me estoy preguntando es el logaritmo de a de x. ¿Qué valor tiene que tener el i para que me dé un cierto valor de x? Imaginemos que tengo logaritmo, y vamos a hacer el ejemplo acá abajo, mejor. ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo de 2, ¿ya? X, y lo quiero dibujar? Porque ahora hay que dibujarlo. El X puede tener cualquier valor, pero de todos los números voy a coger los que son la base de 2. ¿A qué me refiero? Que el X sea 4, que sea 8, que sea 16, que sea 32. ¿Por qué? Porque si el X vale 4, la pregunta es, ¿el 2 elevado a cuánto me tiene que dar 4? Porque lo reemplacé ahí. Cuando el X vale 4, me estoy preguntando que el Y vale 2. Porque la única forma es que un 2 elevado a 2 me dé 4. Después yo me voy a preguntar, ¿qué pasa si el X vale 8? Lo que me estoy preguntando es que en vez de un X reemplazo por un 8. El 2 a cuánto tiene que estar elevado para que me dé 8. 3. Y ahí sería la respuesta, sería el 3. Si yo voy juntando todos los números, lo que me voy a obtener es la función así. Y esa es la función logarítmica. Fíjense que no es complicado entender la función logarítmica entonces. Pero el dibujo lo que los trata de mostrar, ¿a dónde está el dibujo? Lo perdí por ahí. ¿Dónde está? Ahí. El dibujo los quiere mostrar lo siguiente. Que si yo tengo la función exponencial a elevado a x y tengo la función logaritmo de a de x, las funciones son las inversas. Porque acuérdense de lo que habíamos hablado del eje, este eje, el 1, el eje XY, e iguales. Si se reflejan exactamente iguales, son funciones inversas. Entonces podemos aplicar, que siempre que queramos resolver una potencia, aplicar el logaritmo para que se vaya. Función inversa, entiéndalo de esta forma.
Vamos a hacer una hoja y ahí con un ejemplo bien sencillo y ahí van a entender el concepto de función inversa que ya habíamos visto. ¿Qué pasa si yo tengo la función x más 1? Lo que va a pasar es que cuando yo grafico esta función acá tengo el y acá tengo el x. El x más 1 voy a hacerlo ahí. Esa es la función x, pero el más 1 la voy a desplazar ahí. Esa es la x más 1. La función inversa, la función inversa es que en vez de sumar, yo voy a restar. Entonces va a ser un x menos 1. Fíjense, sabemos ya calcular la función inversa. Me va a quedar y menos 1 igual a x. Por lo tanto, la función inversa de x era x menos 1. Y esta es la función inversa. Acá está la x, pero la voy a desplazar acá. Respecto al eje XY, respecto a este eje, las funciones son iguales. Esta función es un espejo de esta. Entonces, inconscientemente yo puedo saber que son función inversa. Y en la realidad, pues la inversa, si yo sumo algo, el inverso es restar algo. Si yo multiplico algo, el inverso es dividir algo. Y ahora estamos diciendo que si yo aplico una potencia de un exponencial, si yo elevo algo, el inverso es el logaritmo. Por eso podemos aplicar la inversa, para poder solucionar esas cosas. ¿Y para qué sirve la inversa? Porque si yo antes tenía x más 3 y quería despejar ese más 3, tenía que aplicar su inversa. Y fíjense que lo hacía desde la primera clase. Pero nadie se cuestionó eso. Aplicar la inversa. Entonces, si ahora yo tengo un a elevado a x igual a 5 y quiero despejar el x, tengo que aplicar la inversa, que sería el logaritmo de a, que es la función inversa de la exponencial, para poder despejar el x. ¿Ven? Entonces, simplemente eso. Y ahí hay algunas de las propiedades de la función logarítmica. ¿Ya? Ahora, voy a dejarlo por lo menos. Vamos a ver ahora vamos a ver las propiedades. Vamos a ver las propiedades, algunas propiedades que son muchas, pero es como de sentido común. Pero los ejemplos los vamos a dejar para la clase ya de mañana. Porque el logaritmo es lo más normal que le tengan miedo, es un miedo como innecesario. Para que vean la clase de hoy, la vuelvan a repasar, por lo menos vuelvan a repasar el logaritmo, y así no se le haga tan difícil hacer los ejercicios que vamos a hacer mañana. Pero vamos a continuar con esto. Entonces, algunas de las propiedades que tiene la función logaritmo son las siguientes. Primero, ¿qué pasa si hay que considerar que la base es mayor que 1? Igual que el caso anterior de la base exponencial, que nos dábamos cuenta que se diferenciaba en el caso entre 0 y 1 y mayores que 1, se aplica lo siguiente. Acá, entiéndase, estamos hablando de que la base, lo estamos preguntando, ¿por cuánto tiene que estar elevado el a para que me dé 1? Por 0. Es como la inversa. ¿Por cuánto tiene que estar al a para que me dé a? Por 1. Porque se cumplían esas dos condiciones. ¿Ven? Siempre lo podemos comparar con la exponencial. Como la función exponencial era biyectiva, la función inversa también es biyectiva. Porque en la clase de funciones inversas demostramos que para que sea inversa, las dos tienen que ser biyectivas. La función original, si no es biyectiva, no podemos calcular la inversa. Y la función inversa, si no es biyectiva, no podemos calcular la misma función. Por lo tanto, tienen que ser biyectivas. También, por el mismo espejo, nos damos cuenta que crecen. También va a crecer. Si la función crecía de esta forma, el espejo también crece.
Pero la diferencia está en los límites. Cuando el x, en vez de, ejemplo, para valores, vamos a verlo acá, y leer uno por uno. Si el x se tiende al infinito positivo, igual que en el caso anterior, el logaritmo también tiende a infinito positivo. Pero el x no puede tender al negativo, ahora ya no tiende al negativo, a lo más tiende a 0. Entonces cuando se acerca a 0, el valor va a ser negativo, porque es la función inversa. Esto puede ser que se compliquen un poco más. Voy a agregar una hoja para hacer ese análisis. Nosotros sabemos que la función exponencial era de esta forma. Si yo me acercaba al infinito negativo, cuando el x tendía al infinito negativo, lo que le pasaba al y es que tendía a 0. Pero la función iba de un dominio, no es un dominio, pero imaginando que el dominio tendía a negativo, infinito, negativo, el recorrido tendía a 0. Y la función inversa es al revés, va de 0 al infinito negativo. Cuando tiende a 0, tiende al infinito negativo, porque la función es de esta forma. Cuando tiende a 0, cuando se va acercando al 0 el x, el y se va al infinito negativo. Y tenemos exactamente lo mismo para los casos con la base entre 0 y 1. También va a ser biyectiva, también cumple el 0, cumple lo del 1, pero los dominios cambian. Y además de decrecer, en vez de crecer, decrece. Algunas propiedades que podríamos aplicar tanto para exponenciales como logaritmos es que si tienen la misma base, simplemente se suman los exponentes. Si se están dividiendo, el denominador pasa para arriba como negativo. Y si estamos elevando una exponencial, es simplemente la multiplicación de los exponentes. Y acá está, y esto lo voy a poner con otro color, la aplicación del inverso. Un a elevado al logaritmo de a, de base a, en x es x. Es porque estoy aplicando la función inversa. Si yo digo x más 1, yo puedo decir x menos 1 más 1 me da x. Eso estoy diciendo. Que si dentro de la función aplico la inversa, obtengo el x. Si dentro de la función todo eso era un x, pero ahora lo convierto en logaritmo de ax, me va a dar el x. Y en el caso de los logaritmos, si hay dos términos que se están multiplicando, la variable, los puedo considerar como separados, como la suma. Porque fíjense que son las bases. Ejemplo, una, o un caso bien sencillo, un 3 elevado a 3, que me da 27. Pero yo puedo escribir ese 3 como 2 más 1, que es lo mismo que 3 elevado a 2 por un 3 elevado a 1, que sería un 9 por 3. Entonces lo que estamos diciendo es que el logaritmo de base 3 de 27 lo puedo escribir como logaritmo de base 3 de 9 más logaritmo, y voy a borrar acá, de base 3 de 3. El 3, ¿cuánto le falta para llegar? ¿Por cuánto tengo que elevar para que me dé 9? 2. ¿Y cuánto al 3 para que me dé 3? 1, que es 3. Logaritmo de base 3 de 27 me da 3. Se cumple. Y también tenemos la de la división, que va a ser una recta por el que el término, el denominador, está elevado a menos algo. También tenemos, y esta es bien importante que se la aprendan, el logaritmo en base a de x elevado a y. Y lo que va a pasar,
que igual que esta analogía, el que está acá, igual que esta analogía que está acá, y lo voy a poner acá, lo que va a pasar es que el i estaría multiplicando simplemente, está multiplicando a todo el logaritmo, por eso lo puedo sacar hacia afuera. Y la función inversa, el logaritmo, el contrarrecíproco, todo esto son el mismo ejemplo, pero visto desde dos puntos de vista, preguntándome desde el n, así de la base, o preguntándome desde la raíz. Y por último, una regla que es, ¿qué pasaría si tuviera logaritmo de a en base de a de x? Logaritmo en base a de x, yo puedo cambiar la base. Yo puedo cambiar la base por cualquier base. Ejemplo, si tuviera logaritmo de 4 de 3, yo esto lo puedo cambiar y puedo cambiar las bases. Puedo poner 5 si quiero, pero lo que tengo que considerar es la siguiente regla. 5 y 4. Y ahí se cumple. Puedo cambiar las bases de los logaritmos. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Para que pueda digerir esto lo que estamos conversando. Y mañana vamos a continuar. Sobre el certamen, por si acaso, ya saben que el certamen es el día sábado, en la mañana. Y va a estar en aula. El día viernes se va a habilitar para que lo puedan ver dónde está, donde tomaron el control. Ahí va a estar el certamen, ya habilitado. Pero se va a abrir desde la hora que corresponde el día sábado. Pero el día sábado se tienen que conectar de igual manera al Zoom, a esta clase. Porque es la forma en que vamos a tomar el certamen. Y idealmente con la cámara prendida, para poder vigilar los que no estén copiando ni nada por el estilo. Es una cosa institucional. ¿Qué pasa si su internet es muy lento o está en un lugar donde realmente se va a complicar la cosa y poner las dos cosas al mismo tiempo Zoom? Puede que se caiga el aula. Para minimizar ese riesgo, no es necesario que prendan la cámara. Pero en esos casos muy particulares, yo como profesor confío en ustedes. No me va a salir muy raro que todos me digan, no puedo conectar la cámara. Por lo menos tienen que haber un par de algunos que sí. Pero hagan todo lo posible de encender la cámara. ¿Ya? Es solamente una formalidad. En este caso, por lo menos son los da igual, pero en otros cursos no es así. ¿Ya? Son más estrictos. Pero si ven que enciende las dos cosas y está como al 3 y al 4 de internet, me dicen ahí, me escriben en el chat, profe, sabe que voy a tener que apagar la cámara y la apaga. Y no hay problema. Y eso, tienen que conectarse el día sábado a la clase de Zoom y después automáticamente se conectan después ustedes al aula para rendir el certamen. No me interesa tanto ver sus caras, sino que basta con que muestren como es que se vea que están ustedes solo haciéndolo, que no estén tanto en el celular, que no estén con alguien al lado, y eso simplemente. ¿Ya? Entonces lo vemos mañana. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estimen conveniente. Y eso. Y seguiríamos mañana con los ejemplos que están acá. Esta guía ya está subida para que la puedan ver. Y ejercitaríamos los ejercicios que están ahí. ¿Ya? Lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe.